que me volvieras a repetir la pregunta. Yo creo que no hace falta a partir de ahora que digamos quién la hace, ¿no? Porque nos va a llevar más tiempo. Yo creo que el que la hace lo va a saber, va a decir, hombre, esa es la mía, y alguno incluso despistado, pues a lo mejor también cree que es la suya, con lo cual ganamos mucho, ¿no? Yo creo que también he preguntado eso. Muy bien, doctor. Entonces, vamos a hacerlo lo más cercano posible y a encontrarnos con los niños, con las niñas. Bien, cuando yo digo niño, digo niña. Cuando diga niña, digo niño, maestro, maestra, por favor, profesor, profesora. Y hay que atender más a la idea en la que estamos envolviéndonos, ¿no? Hay quien dice que el que tiene un martillo en la cabeza ve clavos por todas partes, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es a quién va dirigida la idea. Si yo digo hay que amar a los niños, evidentemente no estoy excluyendo a las niñas, ¿no? Esto es algo importante. Luego, de la edad, ¿no? Porque, bueno, pues también tenemos que ver a qué llamo niño, ¿no? Porque yo les llamo niños a todos. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy ahora en un... tengo alumnos de 20 años, de 22, 23, y para mí son mis niños, mis niñas. Son alumnos de 23 años que están estudiando la carrera docente de magisterio, que vemos desarrollo del pensamiento lógico y matemático, y yo les digo, vosotros sois mis niños, mis niñas, este año. El próximo año tendré otros niños, otras niñas. Es decir, que cuando yo hablo de un niño de 16 años, no estoy diciendo niño, estoy diciendo ese estudiante que evidentemente... Pero la palabra niño es tan grande que yo creo que el fin de la humanidad es volver a ser niño. Yo creo que la madurez consiste en volver a ser niño, en volver a acercarse a esa sonrisa y a esa alegría que ya tiene implícita la palabra niño. Muchos de los problemas que nosotros hemos puesto ahora a través de los niños con la pandemia no eran de los niños, eran de los adultos que los poníamos en la cabeza de los niños, porque los niños se adaptan rápidamente a muchas cosas, ¿no? Bueno, perdón por esta, bueno, pues breve, ¿verdad?, intervención que me parecía respetuosa para todos los participantes y las personas que han intervenido en la presentación. Y pasamos entonces, Heidi, con muchísima ilusión a ver si podemos entender la pregunta y responder. Yo encantado. Cuanto más generales sean, mejor para abarcar, ¿verdad?, a mayor número de personas. Muy bien, doctor. Gracias. La pregunta dice, ¿cómo puede cambiar la perspectiva de las matemáticas cuando hacemos aplicaciones de la vida cotidiana? Porque generalmente se ha enseñado de una manera muy tradicional. Bien. Bueno, vamos a ver una cosa, ¿no? ¿Qué es vida cotidiana? Vida cotidiana es que yo vaya al mercado porque voy a aprender matemáticas a través del mercado y ese día todos los niños van al mercado aunque no quieran. ¿Qué es vida cotidiana? Vida cotidiana es poner en un problema el precio de un libro que le importa al niño poco o nada. La pregunta que a mí me encantaría es saber qué es vida cotidiana, porque muchos de nosotros pensamos en esa vida cotidiana desde los deseos del que enseña y no desde las necesidades del que aprende. Hay una frase ahí que comentaba Sandra, ¿verdad? Hay que enseñar desde el cerebro del que aprende. Dice, ha dado la vuelta al mundo. Yo creo que ha dado la vuelta al mundo porque no se ha quedado en muchas partes. Esto es como ese chiste que dice, he cambiado tanto que he dado un giro de 360 grados. Pues hombre, los que saben algo de matemáticas entenderán que no ha cambiado nada. Pero eso lo decimos mucho. Ha dado un giro de 360 grados. Digo, oiga, pues ha quedado en el mismo lado. O sea, mira a ver si gira de otra manera, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero. Utilizamos muchas cosas que hemos heredado por una tradición didáctica, por una tradición cultural, por una tradición social. Esto tenemos que reflexionarlo y tenemos que entender que los deseos del que enseña a veces no coinciden con las necesidades del que aprende. Primer punto. Segundo,
En este sentido, yo pienso que es muy bueno, muy correcto, enseñar matemáticas a través de la vida real. Vida real. Lo que hay que ver es cuál es la realidad de cada vida. Nosotros, los que estamos aquí, que son muchas personas, tenemos entornos muy diferentes para generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y a veces son entornos difíciles. ¿Y cuál es la vida real en ese estado? Yo he estado en sitios donde, bueno, pues por no citar, ¿verdad? Por no citar países o por no citar, pero se tenía que utilizar como vida real unos palos porque no había otra cosa, que se cogían de los árboles y se medio tallaban para hacer algo de material dentro de una manipulación matemática, ¿no? Entonces, me encantaría saber qué es vida real y me encantaría saber si verdaderamente esa vida real se ayuda, ¿no?, a ese aprendizaje de la matemática. Bien, aclarado esto, de verdad que no es más que poner un grano en la reflexión de lo que nos puede ayudar. Cierto es que todo aquello que tenga que ver con algo que ofrece sentido, quiere decir, la vida real yo la entiendo por circunstancias que acontecen a una normalidad sostenible en un interés del que aprende. Quiere esto decir que yo no puedo poner este problema. Un señor tiene 7 naranjas en una mano y 8 naranjas en otra mano. ¿Cuántas naranjas tiene ese señor? Pues hombre, para muchos maestros y maestras este problema es una maravilla porque están intentando dar respuesta a la suma llevando, porque toca ahora la suma llevando. Para el niño, para la niña, carece totalmente de sentido respecto a ese concepto que yo tengo de vida real, porque no caben en ninguna mano normal 7 naranjas, porque el niño se preguntará, pero bueno, ¿qué manos tiene este señor? Así que yo muchas veces he oído, Heidi, lo de vida real y luego he visto ejercicios y fichas que no tienen ningún sentido para los niños, ninguno. Entonces han ido a ver al mercado, y han dicho, oye, mira, en aquella cesta hay 3 manzanas y en esta cesta hay 2 manzanas, ¿las ves, tesoro? Y dice, sí, y las está viendo en el mercado, ¿no? Y dice, oye, y cuando se junten las manzanas, ¿cuántas manzanas serán? Digo, oiga, pues las mismas que separadas. O sea, eso no tiene ningún sentido. A ver, ¿qué pasa? ¿Que es que las manzanas cambian su propiedad numérica si se juntan o se separan? ¿Es que el número de manzanas se cambia isomórficamente en función de la cercanía que tienen los elementos? ¿Esto qué significa esto? ¿Qué es vida real? Entonces vamos a reflexionar, porque ¿sabes qué está pasando hoy? Que estamos utilizando muchos conceptos por utilizar, sin reflexionar en cada una de las palabras, sin mirar a cada uno de los ojos de los niños que tenemos enfrente, sin saber que hay que hablarles para escucharles a ellos. Es muy fácil decir todo esto, pero también quiero añadir algo más. Además de enseñar matemáticas a través de la vida real, es decir, vida real es que tenga un sentido práctico y haya un acuerdo entre lo que él se encuentra en la vida y lo que la escuela le ofrece. Eso es vida real, un acuerdo que hace la escuela con lo que él se encuentra. En un sobre pueden venir 5 cromos, pero no pueden venir 50. En un vagón de un tren pueden viajar 40 personas, pero no pueden viajar, 620 porque te dé el problema. A esto me refiero, ¿no? A que haya un acuerdo, ¿no? Y que ese acuerdo, en definitiva, sea la escuela quien se subordine a la vida real. Entonces, además de enseñar matemáticas a través de la vida real, que podríamos dar una conferencia solo con la vida real, además de enseñar matemáticas a través de la vida real, hay que enseñar vida a través de las matemáticas. Y esto es muy difícil de entender. ¿Cómo se enseña vida a través de las matemáticas? ¿Cómo se enseña vida a través de las matemáticas? ¿Cómo se permite esa educación del corazón? Porque la educación del corazón no es mimarles, ni decirles qué bonito estás. La educación del corazón es sentirles vivos. Sentirles vivos, a cualquier edad.
Me da igual si estás viendo integrales dobles, integrales por partes, o estás viendo el concepto de fracción con 8 años. ¿Qué más da? Siénteles vivos. ¿Qué haces para sentirles vivos? ¿Les retas? ¿Les desafías? ¿Les generas una duda a partir de la cual, mediante ejemplos y contraejemplos, configuras su carácter intelectual? ¿Permites que el esfuerzo que requiere el encuentro a una nueva pregunta y a una nueva respuesta fortalezca su conocimiento? ¿Permites que eso no se tenga por qué ver en esa hora, sino que se puede dejar para otra siempre y cuando hayas estimulado y hayas impactado esa búsqueda? ¿Permites jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas? ¿Qué es vida? ¿Es dejar unos materiales encima de la mesa y decir, oye, que los podéis tocar? No. ¿Respetas la respuesta del niño cuando te la da? ¿O la corriges, ofendiendo y diciendo esto está bien o esto está mal? ¿En qué medida tú respetas eso? ¿En qué medida, a partir de lo que él te dice, tú puedes canalizar el conocimiento para convertirlo en saber? ¿En qué medida tú puedes ofrecer ese cariño con esa sensibilidad para decir, tú puedes? Oye, ¿y tú qué piensas sobre esto? ¿Y qué pasaría si? ¿En qué medida tú le preguntas a él cómo se hace? Hay que enseñar vida a través de las matemáticas. ¿En qué medida permites que la intervención de un alumno se escuche porque sabe que mejora su vida y no porque le van a poner una estrellita, le van a dar más? No lo sé, es muy complejo. Pero claro, es menos complejo cuando cogemos un tema de matemáticas y lo abordamos, ¿no? Decimos, mira, esto es el ejemplo y el contraejemplo, esto es el arte de preguntar, esto es enseñar para la vida, esto es sentirse vivo, esto es, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos esas ideas al menos que nos pueden hacer reflexionar. Pero bueno, pongo algunos ejemplos, en la medida que se me ocurran, para hacerlo más concreto, ¿verdad? Heidi. Muchas gracias, doctor. Creo que nos queda claro que el tema de la vida, aplicar la matemática para la vida va más allá de construir conceptos abstractos, que es lo de la matemática, sino qué utilidad real le puede dar el niño. Y creo que algo importante es conocer las características de nuestros estudiantes, poder tener un perfil más cercano a lo que realmente ellos son, sus necesidades, sus intereses, estas motivaciones que pueden generar este interés por la matemática. Doctor, buenos días. Voy a continuar con las preguntas. Sobre este aspecto, ahora que ya conocemos un poquito sobre qué trata esto de enseñar matemática para la vida, hay muchos maestros interesados en conocer un poco más de estrategias para poder generar en los estudiantes de todas las edades el interés por la matemática. Entonces quisieran que usted les pudiera dar algunas de esas estrategias que les pueden ayudar a despertar ese interés en los estudiantes. Bueno, vamos a ver. Estrategias hay muchas, y lo que tenemos que ver en definitiva es muchas veces cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo es aprender las tablas de multiplicar, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, y que me diga un producto rápidamente cuando yo le dé 2 factores. Ese es el objetivo, pues entonces la estrategia será distinta. Si el objetivo verdaderamente es permitir que de alguna manera establezca relaciones, juegue con los números, pues la estrategia totalmente será distinta. Mira, para el primer objetivo, la estrategia es la canción. Mira, la canción. ¿Cuál es la canción? Pues 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, como mola, repítelo tú, vamos a jugar, coge esta tarjeta, ahora yo te doy el 12, tienes que buscar la que hay detrás, maravilloso. ¿Por qué? Pues porque estamos generando una estrategia que en realidad cubre un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero? Que ellos rápidamente respondan al resultado, ¿verdad?, al producto de unos factores. Bien.
si lo que yo quiero es que establezcan relaciones, la estrategia no puede ser esa. Yo te busco, te doy el 12, tienes que ir al otro lado con una tarjeta, como mola, nosotros manipulamos mucho, les dejamos correr en el aula, y él me trae la tarjeta y la lee por detrás y dice 6 por 2, y entonces se da cuenta que también el 2 por 6. No, esa estrategia no vale. Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo quiero que verdaderamente aprendan las tablas de multiplicar, lo que hago es permitir que establezcan relaciones, con lo cual la estrategia que yo utilizo en ese caso, entonces estrategias hay miles, o sea, sería imposible. Entonces, es, por ejemplo, el concepto doble mitad, el concepto de distributiva, muy amigable a edades que se puedan comprender y a muy tempranas edades, pero no tiene sentido hablar de cómo, ya, si a mí me preguntan 8 por 7, por ejemplo, ¿yo qué digo? 8 por 7, estrategia, pues mira la estrategia de un niño, mira, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, así hasta que llega al 8 por 7. Yo les generaría estrategias que permitieran trabajar la composición, la descomposición, la propiedad distributiva, el doble mitad. ¿Por qué? Porque cuando me preguntan 8 por 7 yo no me lo sé, yo no me sé ninguno, pero es que no lo necesito. Cuidado, no es que no me lo sepa, es que sé lo que tengo que recordar. Entonces yo lo que recuerdo es que 8 veces 7 es lo mismo que 8 veces 5 y 8 veces 2. 8 veces 5 tampoco me lo sé, pero es la mitad de la tabla del 10, con lo cual 8 veces 10 es 80, con lo cual 8 veces 5 tiene que ser 40, y 8 veces 2 es el doble de 8, con lo cual es 16. ¿Cuál es el problema? El problema es que buscamos estrategias cuando no les damos a los alumnos lo esencial. Y lo esencial es imprescindible. ¿Qué pasa? Que en las edades tempranas del aprendizaje se dejan tantos vacíos de comprensión que luego en cuando tienen 10 años, 11 años, esto ya lo tienes que saber. No puedes saberlo. ¿Por qué? Porque requiere de muchos conceptos que has dejado todavía vacíos sin comprensión. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Quieres 4 por 7 y el doble de 4 por 7, que es 8 por 7? ¿O quieres 4 por 5 y 4 por 2 y luego el doble? ¿O quieres 10 veces 7, que son 70, menos 2 veces 7, que son 14, para decir 56? Es decir, ¿cuál es la estrategia? Pero en función de qué. ¿Qué quieres? ¿Me estás preguntando estrategias para que yo te dé recetas para ver si mañana no hay dos estrategias en matemáticas que tienen que ver con la realidad y con la evidencia? No hay más. La realidad es que él lo vea y evidencia es que él lo entienda. No hay más estrategia. Luego existen metodologías, que no hay más metodología que querer hacer. Hoy nos estamos inventando palabras por todos los lados, pero la pregunta es ¿a cuántos hechos llegan esas palabras? Y luego hay un método que es comprender. Para aprender matemáticas hay un método que se llama comprender. Ese es el método. Entonces, la estrategia dependerá siempre del objetivo que el profesor o profesora determine a conseguir. En función de ese objetivo hay un procedimiento. ¿Qué quiero hacer? Quiero establecer relaciones, quiero que me den respuestas rápidamente, quiero obtener respuestas, quiero provocar preguntas. No es la misma estrategia para obtener respuestas que para provocar preguntas. No es la misma. Sin embargo, sí hacemos eso, o sea, por así decir, sí creemos, ¿no?, que cuando nosotros estamos manipulando materiales y tal, estamos generando preguntas. No, estamos obteniendo respuestas. Entonces, las estrategias que invitan a obtener respuestas son distintas a las estrategias que invitan a hacerse preguntas, a que el que aprenda se cuestione las cosas. Yo recuerdo una vez que eran niños muy pequeños, y entonces, muy pequeños, cuando digo muy pequeños siempre es inicial, inicial que llamáis allí, que aquí llamamos educación infantil, que es 4, 6 años, 3, 6 años o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos una cuerda, yo tenía una cuerda,
y yo les decía a los niños una cuerda sumamente ostentosa, muy, muy larga, y yo les decía a los niños, oye, ¿qué podéis decir de esta cuerda? ¿Qué podéis decir? Yo siempre empiezo con una pregunta. Esa es mi estrategia. Mi estrategia es empezar para que ellos participen. Esa es mi estrategia. Existen millones de estrategias. Y el problema es que cada uno en su blog de web quiere imponer las suyas, sin preguntarles a los niños lo que necesitan. Y disfrazando totalmente en función del objetivo que quieren obtener. Entonces mi estrategia es partir de ellos, enseñar desde el cerebro el que aprende, hablar para escucharles, preguntarme qué puedo hacer para seguirles a ellos y no para que me sigan a mí. Entonces yo tenía una cuerda muy ostentosa en longitud y le dije, a ver, ¿qué podéis decir esta cuerda? Y todos me dijeron que es larga, muy larga. Yo me callé totalmente porque no corrijo, de alguna manera permito que se corrijan ellos. Esa es otra estrategia mía, permitir que se corrijan ellos, fomentar la autocorrección, utilizar el método socrático, la pregunta, el arte de preguntar, el ejemplo, el contraejemplo. Pero para eso tienes que tener dos cosas tú. Un dominio de la materia impresionante y una capacidad para escuchar impresionante. O sea, son las dos cosas que, digamos, la formación del maestro debería tener. Del maestro, del profesor, de la profesora. Por favor, ya lo he aclarado antes. Entonces yo me callé cuando dijeron que era larga, muy larga, ya está, pues no pasa nada. Le dije a un niño, toma, coge de aquí. Y estirándola, no sé si lo vais, a ver si me seguís, estirándola, pues no llegaba a la pizarra, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, ¿llega la cuerda a la pizarra? Y entonces me dijeron todos no. ¿Pero sabes por qué me dijeron todos no? Porque lo veían, porque era evidente para ellos. Eso es vida real. Evidencia y realidad, pero realidad no es vida real, no, ni vida cotidiana. Realidad es que yo lo veo con mi mente. Y es evidente porque lo entiendes. No llega la cuerda a la pizarra. ¿Por qué? Porque lo veo yo. Vale, muy bien. Y entonces, si no llegaba la cuerda a la pizarra, cuando la cogió un niño por un extremo, yo les pregunté a todos los demás, oye, ¿y si no llega a la pizarra, tú por qué dices que es larga, muy larga? Hubo un silencio enorme. Hubo un esfuerzo intelectual impresionante por entender algo que era alucinante. ¿Cómo es posible que algo largo, muy largo, no llegue? Pero sin embargo es verdad que no llega. Pero sin embargo es verdad que yo he dicho que es largo, muy largo. Yo tengo que dialogar conmigo mismo. Eso es pensar, permitir diálogo interior. ¿Cuánto permitimos? ¿Cuánto? Esas son mis estrategias. Entonces, ¿qué tenemos? Otra conferencia de estrategias. Tú piensas, Andrea, Heidi, que cada una de esas preguntas, pues fíjate todo lo que puede abordar, ¿no? Pero claro, antes de hablar de estrategias, tendríamos que hablar de objetivos. Es decir, ¿qué pretendemos? Pretendemos que se piense, que se establezcan relaciones, que haya una cohesión de... Bueno, digamos que hay que provocar al que aprende, desafiar. Y en este sentido yo, vamos, tienen ahí las páginas web donde pueden encontrar o bien cursos de formación, o bien cosas concretas para decir, oye, yo quiero ver formas de calcular con estas metodologías, o yo quiero ver cómo se respeta al alumno. Pues vamos, encantadísimos, no solo yo, porque son páginas amigas, sino también otras personas que pueden ayudarnos en esta manera, ¿no?, de ver. Y con las matemáticas, pues sí, ya me metería yo, claro, encantado. Entonces, espero, Andrea, haber podido dar luz a esta persona que habla de estrategia y que ha visto que, bueno, que puede haber muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque la estrategia no es más que aquella herramienta que acompaña al procedimiento y que éste depende del objetivo. Y fíjate, el objetivo depende de la finalidad. Antiguamente, lo que se hacía era que intentábamos, ¿verdad?, que los niños, las niñas, aprendieran como nosotros enseñamos.
Hoy eso ya se sabe que no tiene sentido y ahora hay que hacer que nosotros enseñemos como ellos aprenden. Con lo cual, la mejor estrategia es preguntarse cómo se aprende. Y yo creo que en esa pregunta habrá muchas respuestas. Y cada una de esas respuestas estoy seguro que nos sirve como estrategia para apoyar algún proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se aprende? Nunca se aprende porque te dicen las cosas. No, se aprende porque las haces tú. Se aprende porque hay un esfuerzo intelectual. Cuidado, porque algunas veces se cree que lo fácil es lo más aconsejable para el alumno. No, cuidado. Habrá ideas complejas que tenga que conquistar y que cuesten más. Y no pasa nada, absolutamente. Seguiremos sonriendo mientras las conquista. Pero no las daremos por conquistadas. No les engañaremos si no las tienen. Es decir, será un reto para nosotros para ponerlas a su disposición. Hoy ya se sabe que cuanto mayor esfuerzo intelectual haya, más inteligente se hace el cerebro, mayor es la actividad cerebral, mayor son las sinapsis neuronales que conforman una manera de mirar, de entender, de conquistar, de comprender, ¿no? En definitiva, de adquirir conocimiento y de llegar al saber. Muchas de las preguntas que se hacen casi siempre van dirigidas al proceso de enseñanza-aprendizaje, a cómo enseño, cómo aprenden, ¿no? Pero a mí me importa cómo se llega al saber. Porque, ¿sabes qué pasa? Que hay una manera de aprender, hay muchas maneras de aprender, pero la finalidad es saber. Y cuando yo sé que un alumno sabe, cuando es capaz de aplicar aquello que él ha aprendido sin necesidad de que nadie le advierta de esa aplicación. Es decir, cuando con decisión propia transfiere esos conocimientos a otros de la misma materia de estudio, de otra, de la vida, o lo que sea, por decisión propia. Eso es saber. Eso es saber. Ahí es donde yo evaluaría mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, la sonrisa del conocimiento, ¿verdad?, que decía Sandra, no sé quién lo ha presentado, pues habla de eso, ¿no?, del método CEMA. ¿Y cuál es el método CEMA? Pues primero hay que comprender, después hay que enunciar, después memorizar y luego aplicar. Esos son los pasos por los que habría que... Entonces, fíjate, interesarse porque quieran hacer ya es una estrategia. Cuando a mí me preguntan cuál es la primera fase para resolver un problema, a mí siempre me dicen, hombre, la primera fase es comprender el problema. Lo dice Paul, ya lo dicen muchas personas, pero vamos, ¿están todos de acuerdo en eso? Pues yo creo que no. Yo creo que para resolver un problema, la primera fase es querer resolverlo. Y si generáramos estrategias cuando preparamos las clases, para ver qué podemos hacer para que quieran resolverlo, si las primeras actividades fueran, oye, voy a ganarme esa primera fase, y van a decir, oye, ponme otro, a ver, ¿qué pasa? Oye, venga, vamos a intentar que quieran resolverlo. Bueno, pues para mí eso sería una estrategia. ¿Una estrategia para qué? Para comprender el problema, claro. Pero también para mí es una estrategia comprender un concepto antes de enunciarlo. Y ahí está todo el libro, La sonrisa del conocimiento, ¿no? Aparte de contar, ¿verdad?, filosofía y anécdotas. ¿Por qué la estrategia es comprender antes de enunciar? Pues porque la palabra triángulo nunca nació primero antes que el concepto. O sea, primero nace la idea. Entonces, cuando a mí antes me preguntaban vida cotidiana y vida real, yo me pregunto, ¿qué es vida real y vida cotidiana? Si la vida cotidiana y la vida real jamás en la vida ha aparecido una palabra y luego se ha buscado el concepto. Primero ha aparecido el concepto y luego se le ha puesto nombre. ¿Y eso no es vida real? Eso es epistemología del conocimiento. Epistemología del conocimiento. Eso es naturaleza humana. Eso es, vamos, biología pura de cómo se genera la idea y luego se busca, ¿verdad?, el nombre para representar esa idea y guardarla en la memoria con ese nombre.
Esto es a lo que se ha dedicado también la ciencia, ¿no? Bueno, y eso no es vida cotidiana. Entonces, ¿vida cotidiana qué es? Hola, vamos a ver triángulo. Mira, un triángulo es un polígono, pero oiga, usted tiene el concepto polígono, ¿no? ¿Y por qué parte de una palabra que usted no conoce? ¿Por qué no genera primero el concepto triángulo? Y una vez que ha generado el concepto triángulo a través de diferenciaciones, oye, ¿qué ves? Pues veo una casa, y aquí veo un sol, y aquí veo una ventana. Oye, ¿me puedes enseñar otra casa? Sí. Oye, ¿y esto sería casa? No, eso sí. Oye, pues a lo que tú llamas casa, fíjate, nosotros en matemáticas le llamamos, esto que estoy haciendo es algo brutal, ¿verdad? Porque no tengo ninguna herramienta para poder, pero para que se entienda que vida real es atender a los procesos de cómo se aprende. Y la escuela va a la peluquería, va al mercado, pero sigue haciendo vida no real, porque jamás ha aparecido el nombre de un concepto y luego el concepto. Pero la escuela sí lo hace así, incluso el mercado. Así que les invito a leer el libro de la sonrisa del conocimiento. Voy a compartir. Sí, Andrea, voy a ver si puedo compartir por ir escribiendo, porque sea menos... a ver, estoy compartiendo ahora. ¿Lo ven? ¿No lo ven? Sí, doctor, sí lo vemos. Lo estamos viendo. Ah, perfecto. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues si se ve, entonces digamos que lo que nosotros estamos, ¿verdad?, planteando es esto, es esto, mientras que algunos plantean esto. Mira, primero enunciamos, triángulo, polígono, integral, diagonal. Luego, ¿verdad?, memorizamos. La diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos, venga. Y luego, por último, comprendemos en la vida. ¿Sabes cuántos de nosotros mantenemos en la memoria el enunciado, cómo se llaman las cosas, y todavía no sabemos lo que son? Porque este proceso se ha llevado en el aula. Pero este proceso yo también lo puedo llevar al mercado, también lo puedo llevar al mercado. También lo puedo llevar a la vida real, puedo partir de un enunciado, con lo cual no estoy haciendo vida real. Pero este proceso dice, comprender. Y una vez que ha comprendido, yo enuncio. Señores, eso que usted... Pero claro, por eso es muy difícil la primera fase. Por eso es muy difícil la primera etapa. Una vez que he enunciado, ya tengo dos cosas. Sé lo que son las cosas y sé cómo se llaman. Entonces ahora tengo que memorizar. ¿Pero por qué tengo que memorizar? Porque la memoria es una facultad de la inteligencia, es fundamental. Pero lo que dice la sonrisa del conocimiento es, ojo, no es malo memorizar. Lo que es malo es memorizar algo que no se sabe qué es. Pero es fundamental mantener en la memoria cómo se llama lo que ya sé qué es. ¿Para qué? Hasta aquí, digamos, es aprender. Esto, digamos, es aprender, aprender. Mientras que esta A, que es aplicación, nos daría el saber, daría una dimensión superior a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto no se hace. Es muy difícil que yo lo encuentre en los colegios, en las escuelas, en las universidades, aunque es verdad que dicen que hay actividades de aplicación. No, son de memorización. La aplicación solo se dará cuando el estudiante tome decisión propia. Y nosotros le decimos lo que tiene que hacer, con lo cual no tiene ningún sentido. Esto conforma el saber. Hasta aquí el aprender, pero la aplicación el saber. Bueno, entonces, para mí, una estrategia para enseñar matemáticas es comprender. Es para mí una estrategia. Para mí, ¿por qué? Porque luego va a haber un enunciado, pero antes de decirle la palabra polinomio, yo tengo que generar la comprensión de un polinomio. Dice, eso es muy difícil. Digo, no es difícil. El problema es que usted no lo sabe. Por eso es difícil. Porque usted sabe cómo se llaman las cosas, pero no sabemos lo que son. Pero también me ha pasado a mí.
esto no puede ofendernos, porque cuando yo creía que sabía algo y iba a permitir que los chavales conmigo lo descubrieran, me daba cuenta que no lo sabía, que solo sabía cómo se llamaba, pero no lo que era. Muy bien, dejo de compartir. Hace falta luego, pues volvemos a poner este que nos ayudará quizás un poco más a que sea menos abstracto. Muchas gracias, doctor. Entonces, en relación a su intervención, entendemos que para crear una estrategia tenemos que tener o se va a crear en función del objetivo, y ese objetivo va a ir en relación a la finalidad, que en función de ese objetivo va a haber un procedimiento que nos va a llevar a querer que si el niño quiera pensar, provocarlo, desafiarlo, y eso va a ir construyendo nuestra propia estrategia. El tener cuidado de que esa estrategia no sea una imposición para el estudiante, sino que nosotros pensar cómo el estudiante va a aprender a través de lo que nosotros estamos planteando. Y para esto mencionaba usted que el docente debía de tener dos características importantes, las cuales eran el dominio de la materia y la capacidad de escuchar, las cuales eran de suma importancia para que él supiera cómo el niño iba a aprender, y dentro de la estrategia que nos mencionaba, el comprender, esta se encuentra dentro de su bibliografía, y la idea es crear primero esa idea del concepto y luego darle un nombre a través de el proceso SEMA, en donde la C, la E y la M se refieren a la parte de memorizar, de aprender, y la parte de aplicar ya va a una dimensión superior en donde se encuentra el saber. Muchas gracias, yo le doy el paso a Heidi. Pues, bueno, doctor. Bueno, Andrea, que... Sí, Heidi, adelante. Ahora. Bueno, en torno a esta crisis que estamos enfrentando, la crisis sanitaria que ha afectado a nivel mundial y que nos ha llevado a un confinamiento en casas, hay muchos docentes que nos están preguntando cómo podemos trasladar este contenido matemático que se daba de manera presencial ahora a estos entornos virtuales. ¿Qué nos puede compartir, doctor, en referente a este aspecto? Bueno, a ver, voy a unir un poquito, ¿no? Vamos a ver, es verdad que tenemos una situación, bueno, pues yo espero que coyuntural, que se pase rápido y que, bueno, pues nos sirva, ¿verdad?, también para avanzar y desarrollarnos en nuevas estrategias y en nuevos procedimientos. Pero vamos a ver, nosotros como allí, como en todo el mundo, tenemos los mismos problemas. ¿Pero por qué tenemos los mismos problemas? Porque nosotros nos conectamos, yo tengo una cámara de documentos, la formación y la interacción que yo he tenido y que conozco de otros profes con sus niños y con sus niñas es prácticamente la misma, pero nos damos cuenta de algo maravilloso, que es esto. Fíjate, Heidi, nos damos cuenta que los programas, ¿verdad?, de lo que llamamos ahora nuevas tecnologías para comunicarnos, que ha avanzado muchísimo, por supuesto, pues solo permite ver la cara del que aprende. Entonces a mí me encantaría no ver la cara del que aprende, sino lo que el que aprende hace. Entonces, en este sentido, me encantará decirle a aquellos que están ahora investigando en nuevas tecnologías de educación, primero, que existe ya. O sea, hay unos avances en tecnología impresionantes, pero que muchas veces no nos lo dan porque no sabemos pedir. Entonces, quizás los programas que tengamos que pedir ahora, cuando tengamos que trabajar
a distancia, o que podamos, para poder trabajar a distancia con los chavales, ya no es tanto una cámara que me enfoque a mí a la cara, sino a lo mejor una cámara también doble o movible, de tal manera que pueda enfocar a lo que hace y que también nos permita hablar 3 personas a la vez sin que se acople, porque eso es una realidad, no pasa nada. Es decir, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no miramos juntos qué necesitamos? Porque si algo bueno tienen las crisis es que desarrollan muchísimo luego las culturas y las sociedades en función de que salen problemas en estado de oculto que no saldrían en otras situaciones. Entonces yo al menos sí sé lo que pediría, ¿no?, en esas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que están diciendo, bueno, es que ahora no podemos dar una clase con una metodología activa, si nos ven, si... Bueno, pues vamos a ver por qué. Me parece muy bien, lo respeto, es fabuloso, pero venga, vamos a ver por qué. Necesitamos 2 cámaras, venga, digámoslo, porque hay tecnología de sobra, nos lo van a dar, nos van a hacer todo lo que les pidamos. Estoy seguro. Oye, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una pizarra interactiva donde puedan escribir a la vez varias personas, que se ponga ahí en medio de la pantalla y que el compartir pantalla me permita a mí, Andrea, Heidi, hacer lo mismo ahora mismo en la misma pantalla. Necesitamos eso, lo echamos en falta. Toma, ¿y por qué lo pedimos? Vamos a ver. Entonces, no se trata ni de criticar lo que tenemos, sino de cómo mejorarlo. ¿Y cómo se mejora? Pues mirando que necesitamos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, cierto es que es una situación atípica, cuidado. Yo soy de los que cree que evidentemente la cercanía, la mirada a los ojos, el contacto, el poder entender con una sola mirada si te están siguiendo o no, el saber que necesitas otro ejemplo, que las caras que te ponen pues no ha sido suficiente. Todo esto se pierde, ¿verdad?, en estas nuevas metodologías a distancia que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado utilizar. Pero esto no quiere decir que con esto yo no pueda utilizar metodologías activas, porque una metodología activa no es la que toca materiales, no es la que hace preguntas. Una metodología activa es la que respeta las respuestas. Entonces yo puedo hablar contigo, de hecho ayer terminábamos un curso de geometría, donde las personas que intervenían me decían, José Antonio, es que es alucinante cómo a través de la pregunta eres capaz de que la idea cambie y se genere un nuevo conocimiento. Pero eso es metodología activa. Metodología activa no es tanto hacer preguntas, sino respetar las respuestas. Y yo puedo respetar las respuestas con un Meet, con un Zoom, con un Microsoft Teams o con una Blackboard, o puedo dejar de respetarlas aunque estén a mi lado en el aula. Heidi. Muchas gracias, doctor. Entonces estaríamos hablando que el reto que tenemos ahora los profesores, los que nos dedicamos a la docencia con el cambio de metodologías presenciales a metodologías virtuales, implican siempre la cercanía con el estudiante. Buscar esta forma de acercarnos al estudiante, porque este contacto, este vínculo que se establece entre estudiante y maestro es sumamente importante, puede favorecer mucho el aprendizaje. Más que la herramienta en sí, entonces lo importante es la forma en que la utilizamos, la forma en que nos permite acercarnos a nuestro estudiante. Que aunque haya una distancia bastante considerable entre ambos, podamos acercarnos a través de las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos disponibles. Yo le dejaría el tiempo ahora a Linda Andreita para la siguiente. Doctor, si usted gusta comentar algo en relación a lo que Heidi decía. Sí, bueno, no, correcto. Yo lo que me gustaría, ¿verdad?, es que lo ha dicho y lo ha subrayado, o sea, de que miremos positivamente cuando tengamos un problema para ver qué necesitamos, que podamos escribirlo y que podamos ofrecérselo a las pues compañías informáticas o al informático o al que sea, es decir, que nos dejemos acompañar, ¿no? Que nos dejemos acompañar.
pero que no vale, con esto no se puede, sino que nosotros tengamos la oportunidad. A mí me encantaría decir, oye, mira, he querido hacer esta clase y no he podido por estas 3 cosas. Quiero añadirlas, quiero decírselo a los informáticos para que las nuevas tecnologías las añadan. Pues yo creo que hoy se puede, porque el avance que tenemos en nuevas tecnologías, yo creo que se puede todo. Muchas gracias, doctor. En relación también a esta parte que nos está tocando vivir sobre las nuevas tecnologías y el utilizarlas para la enseñanza de la matemática, hay algunas personas que preguntan acerca de los procesos de evaluación en este sentido, sobre todo sobre cómo poder realizar un proceso de evaluación que sea correcto para los estudiantes, ¿verdad? No sé si usted nos puede dar algunas indicaciones. Bueno, yo poco puedo de verdad decir ahí. Solamente diría que muchas veces, pues, todas estas ideas que hemos dicho anteriormente, si no las incorporamos a esa pregunta, pues yo creo que tenemos la respuesta. Es decir, el sentido común, el entender que a lo mejor no lo puedo hacer de la misma manera que lo hacía, pero tampoco tiene sentido hacer test por hacer test sin poder valorar en qué medida el alumno ha aprendido o ha superado un test con un 4,5. Y como ha superado con un 4,5, todos los que han superado con 4,5, pues aprueban. Y como el test lo corrige la máquina, pues qué bien, porque puedo corregir 200. Es una vergüenza lo que está pasando en las universidades actualmente con la pandemia. Una vergüenza. Una vergüenza mundial. ¿Por qué? Porque se ha utilizado esas maneras de evaluar a través de las nuevas tecnologías, permitiendo que, bueno, de alguna manera faciliten el trabajo del deseo del que enseña y no ofrezcan, ¿verdad?, o investiguen cuánto falta por saber en el que aprende. Toda evaluación, en definitiva, toda evaluación lo que recoge son datos que a mí me permiten saber qué puede compartir el que ha aprendido conmigo. Evaluar es compartir. Es que todavía no se ha entendido. Entonces, ¿qué hay que hacer exámenes? Pero usted necesita hacer un examen para saber cuánto sabe su alumno. Es que seguimos todavía arcaicamente. Me parece muy bien, ojo, que una de las técnicas sea un examen, pues me parece muy bien. Que otra técnica sea un diálogo con el alumno, pues me parece muy bien. Que todas ellas me permitan a mí obtener datos para saber qué puede compartir conmigo el que conmigo ha aprendido, pues eso es evaluar, compartir. Pero es un problema el que tenemos, aquí no se comparte nada. Y sí, verdaderamente los datos que tengo muchas veces de estas nuevas tecnologías de evaluación, pues es eso. El profesor pone un criterio, el programa lo corrige, 2 fallos te quitan un punto, 3 te lo corrige, te sale 3,28. Lo siento, no te ha dado la media. Ya está. ¿Eso es evaluar? Pues para mí no. Eso es ofender a los que quieren evaluar, porque evaluar es permitir que el otro te diga cuánto contigo ha aprendido. Evaluar es compartir. Dar opción. Más que compartir es dar opción de compartir. Es decir, ¿qué ejercicio propongo para que él me pueda compartir? Entonces, ¿qué pasa? Que pregunto muy poco para corregir muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Que obtengo muy poco del compartir. ¿Y con qué pongo notas? Fíjate, no digo evalúo. ¿Con qué pongo notas? Con lo poco que he obtenido para compartir. Un gran profesor es aquel, una gran profesora, es aquel que hace grande al que aprende y que le da la oportunidad de ser y de trabajar con él para él. Por eso querrá obtener cuantos más datos mejor. Y siempre estará para ayudarle, para apoyarle, no para regocijarse en cuantos suspensos tengo, porque yo soy muy exigente. Pues yo ahí no lo comparto, porque están
los que, bueno, en matemáticas, ¿no?, que es donde yo tengo esta experiencia, los que trabajan y enseñan matemáticas para enseñarlas, los que las enseñan para que el otro las aprenda y los que las enseñan para saber, ¿no? Entonces hay 3 niveles de profesores. Los que enseñan para enseñar solo se importan ellos. No, yo las he enseñado, el objetivo es enseñarlas. Yo ya he dado 50 temas, eso es un problema, o sea, yo he terminado el libro, le he dado 2 vueltas al libro y ya está, o sea, yo es que soy muy exigente, ¿eh? Y entonces han aprobado 3, pero yo mi objetivo lo he cubierto. ¿Por qué? Porque enseño para enseñar. El objetivo es que yo enseñe. A mí no me importa que el otro aprenda, porque eso sería un nivel superior. Enseñar para que el otro aprenda. Ahí ya me hago algunas preguntas, me hago algunas cuestiones, pero luego está el tercer nivel al que llegan muy pocos. Enseñar para saber. Y para eso hay que creer en el que aprende. Creer en el que aprende. Pero creer en el que aprende es la estrategia, fíjate, hablamos antes de estrategias, ¿no? Creer en el que aprende es la estrategia para escuchar. O sea, yo no le voy a escuchar si no creo en él. Porque si a mí un niño me dice, yo digo, oye, en una cesta hay 5 manzanas y en otra cesta hay 8 manzanas. ¿Dónde hay más manzanas? Y el niño me dice, en el árbol. Y yo le digo, bueno, ¿tú estás tonto o qué? ¿Pero quieres centrarte? No. Escuchar es preguntarse por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice y aceptar que hay un porqué en lo que dice. Cuando yo escucho y acepto que hay un porqué en lo que dice, es que estoy creyendo en el que aprende. Cuando yo creo en el que aprende y escucho, también lo utilizo como estrategia para obtener datos que él me comparte y poder evaluar si la evaluación forma parte totalmente del proceso de aprendizaje. Hemos aprendido muchas cosas a decirlas, pero ni a sentirlas, ni a incorporarlas en nuestra práctica docente. Hemos aprendido muchas cosas, pero tenemos que aprender solo una, a trabajar para los niños con los niños. Hemos aprendido palabras como evaluación, metodologías activas, disruptiva, flipping classroom, todo eso, living room y room living. Y nos encanta llenarnos la boca con principios, con valores disfrazados y con criterios que en definitiva cubren deseos del que enseña y no necesidades del que aprende. Pero no nos preguntamos por la realidad del tú que es, sino la del yo que quiero que sea. ¿Qué evaluamos entonces? Doctor, es increíble la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de felicitación a las palabras que usted está diciendo. Todas las personas están muy agradecidas por lo que usted está comentando. Y solo para encerrar un poquito lo que usted nos hablaba de esta parte de evaluación que, como usted dice, para nosotros es bastante difícil porque la vemos desde una perspectiva anterior o antigua, ¿verdad? Pero el entender que evaluar es compartir, el dar la opción al estudiante para que pueda compartir aquello que ha aprendido junto conmigo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Le doy el paso a Heidi para que pueda continuar. Bueno, bien, Andrea. Entendemos que una parte importante del desarrollo cognitivo, personal, social, emocional de la persona está basada en la niñez. Muchos maestros nos preguntan acá cómo podemos favorecer la enseñanza de la matemática en los niños pequeños, porque claro está que esta es una de las etapas más importantes en el desarrollo integral de las personas, no solo cognitivo, sino también social, emocional. Entonces, ¿cómo pudiéramos favorecer en esta etapa, que es cuando recién están empezando y donde se están creando una serie de redes a nivel neuronal que le van a permitir un desarrollo más óptimo en su adultez? Bueno, hay 2 cosas que han demostrado suficientemente su valía, pero no solo en los niños pequeños, sino en cualquier estudiante.
que es, como decía antes, que es comprender, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se manipula, cuando se utilizan materiales manipulativos, cuando tú ves toda una curso de geometría o a través de un tangram y te das cuenta cómo la manipulación te permite verlo, ¿no? Pues eso ayuda muchísimo, mucho más que si yo lo escucho, lo anoto y no sé, me lo tengo que aprender, ¿no? Digamos, es vivenciarlo, digamos, es permitir que el material manipulativo, permita esa comprensión. Vamos a ver, con esto hablo de material manipulativo bien utilizado, volvemos a lo mismo. Voy a muchas escuelas y veo que utilizan materiales manipulativos para cubrir los deseos del que enseña. Mira, te voy a enseñar lo que es un cuarto con este material. No, es que ya le estás diciendo que es un cuarto, estás partiendo del vocabulario tuyo, no hay comprensión, entonces, quiero decir, no vale para nada. Estoy utilizando un material que me sirve a mí para cubrir los deseos del que enseña. Entonces, yo hablo de material manipulativo a todo aquello que se pueda ofrecer al que aprende de tal manera que permita generar ideas en el que aprende. O sea, tú manipulas un material, tú permites que un material se manipule cuando el que aprende genera ideas. Si un material manipulativo no genera ideas en el que aprende, no tiene ningún sentido. Entonces, hay que jugar muchísimo, hay que manipular muchísimo. Y hay que, digamos, envolver las actividades en una dimensión lúdica. Entonces creemos que porque se juegue no se aprende, por favor, para nada. Todo lo contrario, los comienzos son fundamentales. Esto ya lo saben los avances neurocientíficos. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños son pequeños o cuando nuestro cerebro está? Que las primeras impresiones, sensaciones, sentimientos que yo he tenido cuando he comenzado el tema de fracciones, eso se me ha quedado tan grabado que puede ocurrir para bien y para mal, ¿eh? Que cuando a partir de entonces hablemos de fracciones, diga, ¡ah, cómo mola! ¿Eh? O cuando a partir de ahora hablemos de fracciones, diga, ¡uff! Quita que yo no quiero saber nada de eso, ¿no? Entonces, digamos que los comienzos en ese sentido son fundamentales. Actividades lúdicas, manipulativas, pero sobre todo comprensión y entendimiento. Comprensión. Había un abuelo, esto es una anécdota muy, muy buena que va a servir para yo creo que aclarar un poco lo que quiero decir, ¿no? Había un abuelo que le construía las torres al nieto. El nieto era un pequeñito y entonces le construía las torres con cubitos. A ver, abuelo, haz otra torre. Y el niño, ¿sabes lo que hacía con la torre del abuelo? Se la rompía. Hacía ¡pum! Y el abuelo decía, oye, ¿qué pasa? Que yo he trabajado mucho para hacerte la torre. Venga, abuelo, hazme otra torre. Venga, y el abuelo hacía otra torre. Y el niño se la rompía. Cuando el niño aprendió a hacer torres por sí mismo, no solo no la tiró, sino que la dejó ahí hasta que vinieron sus padres para poder enseñársela a sus padres. No la pudo quitar de la mesa, el abuelo no pudo poner la mesa ni nada, porque evidentemente estaba la torre que tenía que enseñársela a todo el mundo y fue la única que no destruyó. Entiéndase eso entonces, entiéndase que cuando a mí un chaval de 17 años, de 20 años, de 13 años, viendo polinomios o viendo ecuaciones logarítmicas, me dice esto para qué sirve, lo que me está diciendo no es que no tiene utilidad para la vida real ni sentido, lo que me está diciendo simplemente es que no lo comprende, porque no lo ha entendido, porque no lo ha hecho él. Si él lo hubiera hecho, lo hubiera conquistado y lo hubiera entendido y comprendido, jamás pregunta para qué sirve. Solo pregunta para qué sirve el que nada entiende sobre lo que estás haciendo, porque ni siquiera a él le dejas participar en la adquisición de su conocimiento. Cuando el niño hace torres por sí mismo, son las únicas que respeta. Dejarles hacer. Esto es fundamental. Pero claro, estas palabras se pueden malinterpretar tanto, que cualquiera puede pensar, ¿verdad?, que se aprende de esta manera. No.
Todo tiene que ir muy pro. Tengo que saber qué va antes y qué va después. ¿Por qué hago este juego? ¿Por qué utilizo este material y cómo a través del Tangra? ¿Pero qué es base? Y luego, ¿por qué paso a altura? Pero antes tengo que ver perpendicular. Ojo, el dominio de la materia de un profesor o una profesora es esencial. ¿Por qué? Porque uno de los errores más grandes ya se está viendo, no es didáctico. Uno de los errores más grandes es que no se sabe qué hacer con la didáctica porque no se saben los conceptos. Entonces usted puede tener 1000 instrumentos didácticos, pero usted no sabe los conceptos, no sabe a dónde quiere llegar. Con lo cual no hay estrategia. O la estrategia es inválida totalmente. Entonces hay dos problemas que tienen que ver con la formación del profesorado en materia de estudio, que es conceptualización y secuenciación. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que yo, evidentemente, no puedo ver, es evidente, mediatriz sin haber visto punto medio en un segmento. Bueno, pues esto no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. Yo no puedo ver, o al menos también me tengo que hacer preguntas. ¿Para qué? Para pensar con ellos. Para pensar con ellos. Y esto es lo que debe permitir un material manipulativo. Esto les gusta a los chavales. Cuando hablas, cuando les dejas hablar, cuando comparten entre ellos. Yo les pongo a los niños muy pequeños y a cualquiera, vamos, me da igual, yo jamás parto de mis ideas, sino de las suyas, es enseñar desde el cerebro del que aprende. Y ponemos ahí una cantidad de figuras geométricas enorme, nadie sabe lo que es una figura geométrica ni nada. Y yo les digo, oye, pon juntas aquellas que se parecen, para ti. Venga, vamos a jugar a poner juntas las que se parecen. Me encanta observar cómo piensan, me encanta observar cómo observan, me encanta observar cómo intuyen, cómo razonan. Me encanta ver cómo los cuadrados, los triángulos y los rectángulos los ponen juntos. Me encanta ver cómo separan los círculos. Me encanta ver cómo la matemática dice que hay una diferencia entre polígono y no polígono. Me encanta ver cómo eso de forma innata los niños ya lo tienen. Y me encanta ver cómo yo me puedo adaptar a ese contenido, porque sería el contenido de hoy, aquel que ellos me han permitido ver. Aquellos, ellos han clasificado, eso. Otros me juntan los cuadrados y los rectángulos, porque se parecen, no saben, todavía no les han llamado ni cuadrado, ni rectángulo, ni nada. Separan los círculos, separan los y los profesores me dicen, pero eso está mal. ¿Pero está mal por qué? ¿Pero por qué está mal? Pero tú les has dejado ver qué ven ellos, tú has partido del cerebro del que aprende. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal si lo que están haciendo es darle una fuerza a la matemática enorme? Señores, la matemática no distingue entre rectángulos y cuadrados. Es más, el cuadrado es un rectángulo. Otra cosa es que nosotros y los libros, que hacen lo que les da la gana sin respeto alguno, porque lo único que quieren es ganar dinero, ¿verdad?, pues cometan una cantidad de errores conceptuales impresionantes. Rectángulo es aquel paralelogramo que tiene 4 ángulos rectos. Pues mire usted, el cuadrado es un rectángulo. Otra cosa es que para que yo comprenda el concepto cuadrado tenga que hablar también de polígono regular, que es aquel que tiene ángulos y lados iguales. Entonces, el rectángulo regular se le llama cuadrado, porque añadimos a los 4 ángulos rectos, añadimos lados iguales. Pero los 4, por definición de rectángulo, el cuadrado es rectángulo. Ah, entonces está bien. Digo, pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Qué es vida real? ¿Qué es estrategia? ¿Qué es vida cotidiana? ¿Qué es evaluar? ¿Qué preguntas utilizo en una evaluación? En una evaluación de bachillerato, yo les di en una hoja 2 puntos y les dije, escríbeme todo lo que sepas. Suspendieron todos. Pero es que el primero que suspendí fui yo. Con lo cual dije, cuidado, aquí algo pasa. Porque evidentemente yo estoy evaluando una intuición, una observación, un razonamiento, estoy evaluando conceptos. Bueno, pues en unos meses ya veían mucho. Veían vectores, veían distancia de un punto a una recta, veían que por 2 puntos, veían que evidentemente si el punto era exterior, veían que era un segmento y extremos y que se podía probar, veían a Euclides, veían a Hilbert, veían 200.000 movidas, veían... Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo pregunto?
¿Qué le pregunto? ¿Señala la ecuación de la recta? Escríbeme la ecuación. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le digo? Bueno, Heidi. Muchas gracias, doctor. Sentido, Podríamos entonces decir que independientemente de la edad de nuestro estudiante, esta oportunidad que los docentes o los profesores podamos darle para que participe, para que manipule, para que sea un ente más activo dentro del proceso, va a favorecer el tema del aprendizaje. Y yo en este momento, porque yo sé que ya estamos casi llegando al tiempo límite, no sé si usted podría respondernos una pregunta más, doctor, para poder concluir. Claro. Sí, muchas gracias. Claro, concluimos entonces. Claro, con esa pregunta. Muy bien. La última pregunta. Claro que sí. Muchas inquietudes. La audiencia está preguntando efusivamente a través de los diferentes canales. Lamentamos que no se vayan a poder responder, pero creo que llevamos un buen aprendizaje con las respuestas que nos ha dado el doctor. Creo que vamos a salir muy enriquecidos después de este conversatorio que hemos tenido con él. Lida Andrea, te dejo el tiempo para la última pregunta. Gracias, Lida Heidi. Doctor, usted nos ha hablado acerca de las estrategias, nos ha hablado acerca de cómo diseñar la clase, del material manipulable, de la evaluación, y hay algo que yo quisiera preguntarle porque acá dentro de la audiencia hay también formadores de formadores. Entonces y yo sé que su experiencia en ese sentido es bastante amplia. Me gustaría que usted nos contara cómo supera usted a diario la responsabilidad de la formación docente. A ver, Andrea, si te he entendido bien porque se ha entrecortado un poco. ¿Cómo yo resuelvo la formación docente? Así es. Que no entiendo. ¿Cómo supera usted a diario ese reto de la formación docente que está en sus manos, verdad? Nosotros sabemos de su experiencia, no solo como docente en diferentes niveles, sino también como docente de formadores, ¿verdad? Como formador de formadores. Entonces, ¿cómo supera usted ese reto? Bueno, yo sinceramente yo creo que no tengo nada que superar porque digamos que lo que hago es que cada día, ¿no? Bueno, pues atiendo un poco a los retos que se van planteando, ¿no? Digamos que superar en el sentido de que haya algo, ¿no? Que a lo que no puedas llegar, pues es evidente que nos pasa a todos los días. Tenemos muchos retos que somos conscientes que no hemos llegado, porque los medios actuales que tenemos en la formación del profesorado, pues todo lo que se hacía antes era presencial prácticamente, y también había virtual, pero un poco virtual. ¿A qué nos hemos adaptado ahora mismo? ¿Y qué está dando muy buen resultado? Pues yo creo que, en definitiva, tengo que decir lo mismo que para con los niños, ¿no? Yo tengo que adaptarme a ellos, tengo que seguirles a ellos, ¿no? Y lo que nos está yendo muy bien es los cursos presenciales con aula virtual en directo, que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Pero claro, hablamos de geometría, o hablamos de formas de calcular, o hablamos de, yo qué sé, procesos cognitivos para el desarrollo del pensamiento matemático en educación infantil, ¿no? Y lo hacemos y hacemos esa formación. Y puede ser también sumamente práctica. No está yendo nada mal, están muy contentos y encantados de que cuando podamos también nos podamos abrazar y tomar 2 cervezas juntos y brindar, que no podemos brindar. Yo el otro día le decía que, hombre, esto tiene muchas ventajas, pero fíjate, tiene muchas más ventajas que el curso online, ¿no? Que el curso online que tú estás grabado, que bueno, eso está muy bien porque tú te ves cuando quieres, ves cada uno. La ventaja es que esto es en directo, por eso es presencial, y que si tú no estás, tú no lo ves,
porque esto no se va a grabar, no se va a quedar grabado. Se trata de que yo trabaje con tu mente, de que tú y yo conquistemos y de que aprendamos totalmente a enseñar geometría, que aprendamos totalmente a enseñar, yo qué sé, ¿no? Las 4 formas de las 4 operaciones matemáticas, pues yo qué sé. Entonces hemos dado respuesta a esto con cámara de documentos, que es una maravilla, y mandando materiales que ellos hacen y que vamos manipulando en la medida en que se va desarrollando el curso. Oye, coger esta hoja, vamos a poner esta figura aquí, ¿qué veis? ¿Qué observáis? Tal. Y entonces cada uno va hablando, o sea, se va adaptando, nos vamos adaptando. Sí que es cierto que en la medida de lo posible podemos utilizar o utilizamos, si es posible, 2 cámaras, ¿no? Ya lo veis aquí cuando he conectado yo la cámara de documentos. Utilizamos también materiales, utilizamos también vídeos de aula donde se ve cómo los niños lo están haciendo, que eso ya se tiene hecho. Entonces, con todos los materiales que tenemos desde hace 30 años, pues hombre, la verdad es que nos sobra. Por eso, digamos que más que superar, ¿no? Que he entendido la pregunta, ahí, que yo diría que lo que tenemos que hacer es adaptarnos un poco a los retos que cada día la vida nos plantea, ¿no? Y ya está. Y luego, pues eso, ¿no? Yo decía, oye, a ver si tenemos una impresora en 3D, con olorcito y todo, y que podáis mandarme la cerveza para que podamos, ¿verdad?, imprimirla, y tomar. Pero claro, faltaría el brindar juntos. Brindemos juntos. Esto es lo que... Y esa es una cosa, aún en la distancia, uno se puede sentir muy cerca de otra persona, aún en la distancia. Incluso en la cercanía, alguien se siente totalmente alejado. Entonces, es tu forma de hablar, es tu forma de comunicar, de mirar al otro, de decirle cuento contigo, cuenta conmigo, lo que realmente hace sentir que estoy contigo, que estamos cerca. Y entonces yo diría que para terminar, ya que es la última pregunta, que son los sentimientos que generamos en los niños los que deciden la actividad que le enamora. Decía Fernando Torres antes, yo hice medicina porque matemáticas muy mal. Él decidió, son los sentimientos que generamos los que deciden la actividad que nos enamora. Qué triste es que muchas veces, enamorados de algo, otras personas que no saben transmitirlo, que no saben emocionarnos, nos quiten esa ilusión, ¿verdad?, por las matemáticas. Así que esto es lo que yo digo, y he visto a muchos profesores que están muy cerca y que no se sienten cercanos, al revés, ¿no? Entonces nos podemos sentir muy cercanos. Hacer que se sientan bien, eso se puede hacer con una cámara sin ningún problema. Y ya está, esto es un poco lo que podría comentar, ¿no?, a esa última pregunta. Muchas gracias, doctor. Para reunir un poco sus ideas o lo que usted nos comentaba, pues la idea es superar día a día los retos que se van presentando, adaptarse, no importa el nivel, sean niños muy pequeños o la edad que tengan los niños, el poder adaptarse a ellos, seguirlos a ellos, y a pesar de la formación asincrónica y sincrónica que estamos haciendo ahora, pero a través de la virtualidad, el tener presente el sentimiento que podemos generar con ellos, enseñarles a transmitir, a emocionar, que eso es lo más importante para un docente, ¿verdad? Muchas gracias por su intervención. Así es. Por toda su enseñanza. Yo le dejo para que sigamos con el programa. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Queremos también aprovechar a agradecer a todos los que se han conectado por medio de los diferentes medios. Le mandan muchos saludos, muchas felicitaciones. Hay muchas inquietudes, pero el tiempo es corto. Así que muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible la actividad. Yo sé que desde hace algunos días hemos estado trabajando y usted nos ha donado su tiempo. Gracias por conectarse a las pruebas que se hicieron, las llamadas telefónicas. Muchas gracias, doctor,
por su disposición, por su buena voluntad de poder compartir tan amplia experiencia con nosotros acá en Guatemala. Nos han sintonizado de otros países, de México, de Perú, así que muchísimas gracias por este aporte que hace para nuestro país. Ha sido un privilegio poder tenerle acá con nosotros. Gracias a Selvin, que ha estado pendiente, que ha sido todo un éxito la transmisión. Muy bien, muchas gracias a todos, de verdad, y a todos los que nos han seguido desde el principio y han aguantado hasta el final, ¿verdad? Porque hay que darles un aplauso especial. Y bueno, y aquellos que también han querido apuntarse y no lo han logrado, digamos que vamos a aplaudir, ¿verdad?, esa buena intención que tenemos de querer educar y educar bien. Así que con eso nos quedamos, querer educar y educar bien en esta metodología de la vocación. Muchas gracias a todos los que han colaborado con este evento, pero el programa continúa. Tenemos todavía un par de puntos y le damos la bienvenida a nuestro rector, ingeniero Murphy Pais, a quien vamos a invitar para que nos dé un mensaje posterior a la participación de dos personas que han estado con nosotros desde el inicio de este evento. Queremos invitar al doctor Bayardo Mejía para que comparta con nosotros unas breves conclusiones sobre lo que aquí se ha trabajado en este conversatorio. Permítanme decirles que el doctor Bayardo Mejía es un personaje muy reconocido, muy valorado en el Centro Universitario del Progreso, porque desde sus inicios él ha brindado acompañamiento, capacitación, orientaciones en la formación del equipo de docentes del Centro Universitario. Y por eso su presencia siempre va a ser bien valorada y, por supuesto, el don de su palabra siempre va a ser apreciada. Les dejamos con el doctor Bayardo Mejía y algunas conclusiones que tiene de este evento. Muchas gracias, maestro Gramajo. Es para mí un gran gusto el poder hacer esto. Doctor Fernández Bravo, para nosotros fue pues una gran enseñanza y una gran oportunidad poder compartir con usted todo lo que nos ha hablado. Creo que cada una de sus palabras y cada una de las participaciones y de lo que dijo es tan interesante que hacer un resumen al respecto de lo que usted menciona no es fácil. Pero hay algunas cosas que quiero mencionar tan pronto, pues lo más pronto posible, para no mucho tiempo. Sé que ya es tarde en España, me imagino que deben ser como las 10 de la noche quizá, por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las primeras cosas, sí, me interesa, que me encantó lo mencionado. Un punto vital, el saber de qué estoy hablando para enseñar algo, usted lo mencionó de una manera tan suavecita y tan clara. Es decir, un profesor de matemática tiene que saber matemática. Un profesor tiene que saber de qué está hablando para poder verdaderamente llevar ese mensaje de aprendizaje a los estudiantes. Pues nadie enseña bien lo que no sabe bien. Creo que también su señalamiento tan directo y concreto, y colegas, para todos, el tema de la importancia que tiene la participación de la construcción del conocimiento. Pero usted fue tan claro en decir que es que no se trata nada más de ponerse frente a una pizarra a tratar de explicar qué es un cuadrado, qué es un triángulo, ni cosas por el estilo, sino lo importante que usted señala de provocar el interés en los niños y en los estudiantes para que ellos se sientan partícipes de lo que está sucediendo. Fue muy interesante ese ejemplo de la torre y el abuelo, ¿verdad? Que el niño bota la torre y todo, y que el niño se preocupa mucho porque nadie bote la torre hasta que vean todo lo que él fue capaz de hacer. Y que es lo que a la larga en su plática me deja tremendamente a mí, es que yo debo de hacer el esfuerzo de que ellos sientan que han aprendido,
para que verdaderamente se sientan después contentos, orgullosos de poder mostrar qué es lo que han sido y qué es lo que son capaces de hacer con lo que se ha aprendido. Otra línea que me pareció tan importante, pues que creo que me deja a mí un gran conocimiento también, doctor, para seguir en la lucha en este tema de la matemática y las ciencias, es que, bueno, usted señala la teoría del constructivismo de una manera tan interesante, sin siquiera mencionar o hablar mucho del tema, sino la importancia que tiene que entendamos que para hacer esto es sumamente importante haber entendido y aprendido lo que le antecede. Es decir, qué importante en su señalamiento debemos de construir cadenas que muestren claramente que un eslabón que se construye tiene que estar sólido para el siguiente. De lo contrario, esta es una interpretación desde luego que estoy haciendo de su hermosa lección. De lo contrario, es muy difícil que esa cadena tenga sentido para hacer. Me parece que algo que aunque se platica mucho, es muy poco lo que a veces hacemos, pero usted habló muy claramente del papel del juego. El juego y la manipulación. La oportunidad de llevar el concepto a través del juego y la manipulación de objetos. Me quedó muy claro de que cuando hablamos de juego no estamos pensando en que el niño se esté únicamente divirtiendo cada vez que hace algo, sino que el juego como una forma de poder llegar en vista de que el juego para el niño no es perder el tiempo, sino el juego para el niño es una manera constante de comunicarse con los demás. Y si el profesor entiende eso, aprovecha desde luego ese tema y la manipulación de objetos que tengan relaciones constantes para la construcción del conocimiento. Su plática, su opinión de la formación del docente y que es tan importante, colegas, cuando el doctor Fernández Bravo lo menciona, la inmersión completa en lo que se está haciendo. Me encanta eso desde el, perdón si se me va, pero usted hizo mención o alguien lo menciona, de que hay que estar adentro del cerebro del que aprende para poder enseñar desde ahí. Me parece una idea genial que debemos de desmenuzar y la debemos de platicar. También otra cosa que me gustó mucho, se lo manifiesto como un gusto, pero sí, a mí me encantó, ¿verdad? Porque a otros no sé, pero sí es muy interesante la fase y el momento ese de la matemática y la ciencia como tal tiene su propio problema, que no tiene nada que ver con la enseñanza, porque la matemática y la ciencia como tal es así. Pero la enseñanza de la matemática sí tiene también su problema para poder hacer llegar el mensaje. Y una de las cosas que a nosotros nos importa tremendamente es que por eso es que a veces creo que hay que diferenciar entre el matemático y el profesor de matemática, que son cosas que valdría mucho la pena discutirlas en su momento. Y ya para terminar, doctor, porque sé que el tiempo siempre anda atrás de nosotros, mire, usted ha dado una muestra muy clara de la importancia que tiene la interrelación humana, la importancia que tiene el acercamiento humano a los estudiantes, abrir verdaderamente la puerta para que los estudiantes lleguen a nosotros con la confianza que no los vamos a castigar. Ese tema de la evaluación, como usted lo mencionó, me pareció extraordinario. Me encantó ese tema de la evaluación, debiera de ser debiera de ser un compartimiento un compartimiento de hasta dónde ha llegado el aprendizaje del estudiante a través de las estrategias provocadas por mí como profesor, y entender que si el estudiante no ha aprendido mucho es porque yo no le he dado las oportunidades para. Y entonces no se trata, bueno, cuando los profesores se sienten muy contentos y orgullosos porque les pierde una cantidad X de estudiantes, yo creo que pues no ese es el punto. Así que, doctor, aunque habría muchas otras cosas
de las cuales me encantaría platicar con usted y sentarme a ver, y tal vez nos hace favor de decir, de contarme. Me encantaría leer algunos de los libros que se mencionó que usted escribió y que pues que yo no tenía ninguna idea, pero por favor, de alguna manera lograremos ese mensaje. Doctor Fernández Bravo, muchas gracias por la lección que nos vino a dar. Y muchas gracias, colegas y compañeros, también por haberme permitido decir algo, de haber disfrutado este tiempo con ustedes. Muchas gracias, maestro Gramajo. Muchas gracias, doctor Bayardo Mejía. Y ahora sí, yo les invito a escuchar a nuestro rector, el ingeniero Murphy Páez. Solo le ruego que comprenda que en el horario en España estamos ya retrasados. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, saludos a todos y todas. Aquí estamos en una actividad en el campus central, pero muy emocionados de escuchar al maestro José Antonio Fernández Bravo. Un saludo, maestro. Días previos nos habían comentado de esta actividad. Perdón, maestro Bayardo. Adelante. Ya días previos nos habían comentado de esta actividad. Lamentablemente por las agendas no podemos estar en un lugar más estable, maestro, pero estamos muy emocionados y reconocemos los aportes que usted nos ha podido dar en este hermoso día. Hoy de día en Guatemala y de noche en España, pero privilegiamos esa pasión por la docencia, una característica muy importante del ser buen docente, tener esa pasión, esa mística para poder compartir el conocimiento. Y para nosotros como Universidad San Carlos, el poder mejorar nuestras competencias y perfiles como académicos. Maestro José Antonio, hemos quedado maravillados de su exposición, como bien dijo el maestro Bayardo. Quisiéramos felicitar a ese responsable que lo logró ubicar, identificar y visibilizar. En lo personal, los pocos minutos que logré escucharlo, me identifiqué mucho con la forma en la cual usted abordó la exposición, que hizo esa forma tan explícita de poder exponer a través de su conferencia y su intervención, lo que para nosotros hoy es muy importante de aportar a nuestros académicos. Hay más actividades, maestro José Antonio, que nos gustaría ser parte, que usted fuera parte de ellas. Y la verdad que sería muy interesante el poder compartir con usted en otras actividades como la que yo le he mencionado. Celebramos que el Centro Universitario del Progreso haya tenido esta actividad y que nos haya dado la oportunidad de conocerlo, maestro José Antonio, y el poder entonces llevar una agenda más a futuro, porque como Universidad de San Carlos tenemos una diversidad de actividades que hemos organizado y que tenemos en planificación. Nos sentimos muy complacidos, sabemos que en el Centro Universitario del Progreso tienen un profesorado muy especial que es en enseñanza de la matemática. Reconocemos que al día de hoy es una debilidad que tenemos como país, que no tenemos las competencias necesarias a nivel medio, y eso nos castiga lamentablemente, ya que estadísticamente, maestro José Antonio, solo un 2% de nuestros jóvenes tienen acceso a la universidad. La verdad es que somos privilegiados en poder tener hoy una oportunidad, y entonces nos compromete en forma responsable y nos obliga a ir siempre buscando esa forma de superar, como bien decía la compañera Andrea, si no me equivoco, esa labor de formadores. Pero este vínculo que podemos lograr a través del Centro Universitario del Progreso y del maestro José Antonio Fernández Bravo es para privilegiarlo, agradecerlo y dignificarlo para el futuro. Maestro, gracias por darnos la oportunidad. Yo sé que es un doble esfuerzo que se está haciendo, tanto por el Progreso como por usted como actor individual, pero especialista que ha logrado poder trascender, y que realmente hoy me quedo totalmente complacido de su exposición. No he logrado conocer a detalle el CV, su hoja de vida, maestro José Antonio Fernández Bravo, pero hay un gran respaldo bajo la capacidad que se ha logrado visibilizar el día de hoy, y lo reconozco
y veo aquí una comunidad académica comprometida y totalmente conectada a través hoy de la virtualidad, y estoy seguro que quedamos como todavía con deuda porque queremos aprender más. Y esa es nuestra labor importante. La Universidad San Carlos, maestro, se identifica con el IDI Enseñar a Todos, que es nuestro lema universitario, y hoy el CUM Progreso, a la par de usted, maestro José Antonio, lo están logrando. Complacidos enormemente por esta oportunidad que se nos dio, y bajo el respeto al protocolo, dejo entonces la palabra al compañero Alfonso Gramajo para que él continúe con la conducción, pero de antemano, mis felicitaciones, maestro. Gracias por la oportunidad en nombre de la Universidad San Carlos de Guatemala. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, señor rector. Y ahora invitamos al maestro Danilo López, quien es director de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala, siempre con el ruego de la consideración para el doctor. Todo el aspecto humano, yo lo resaltaría. Usted muy bien lo mencionó, que un maestro debe tener conocimiento y a la vez de ello la forma de cómo dar a conocer eso. Yo tuve en la universidad un doctor en estadística, pero solo él se entendía lo que decía, porque llenaba el pizarrón, se daba la vuelta y empezaba a explicar. Usted mencionó un aspecto muy importante, el conocimiento y el saber dar a conocer ese conocimiento a través de aspectos humanos y saber resaltarlos. El señor rector mencionaba nuestra problemática en el país, y claro que así es. Nosotros tenemos un programa en el cual estamos formando o preparando, actualizando a los maestros del nivel inicial y el nivel primario, y cuando nos toca impartir el curso de matemática y pensamiento lógico, los maestros entran en un pánico terrible. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Entonces, si no tienen el conocimiento, nunca van a generar las preguntas que usted muy bien decía, cómo poder iniciar una clase de matemática. Entonces, estas actividades tienen de mucha relevancia en virtud de que nos permite fortalecer esa área que esos maestros carecen en nuestra educación en este país. Como repito, hemos degustado de esta exquisitez con la cual usted nos ha transmitido esa experiencia, esos conocimientos, y de la forma tan sencilla y humilde como lo ha hecho, es de valorar ese aspecto y resaltarlo. Quiero felicitar al Centro Universitario del Progreso por esta actividad que es muy enriquecedora y que viene a fortalecer la formación de sus estudiantes que pronto iniciarán la licenciatura en la enseñanza de la matemática y la física. Así que éxitos, y gracias nuevamente, doctor José Antonio Fernández Bravo, por esa disertación que nos llena de mucha esperanza a los que estamos dirigiendo los destinos de este país en cuanto a la formación de nuestros jóvenes en el área del profesorado y la formación docente. Gracias y feliz tarde acá a Guatemala, y feliz noche a usted, que seguramente ya estará por ponerse la pijama. Muy amable. Bien, y ya para concluir, vamos a presentar a la licenciada Emilce Rodas Morales, quien tendrá las palabras de agradecimiento y de cierre del acto. Buenas noches para usted, doctor José Antonio Fernández Bravo. Buenas tardes para cada una de las personas que en esta tarde nos acompañaron. Para el Centro Universitario del Progreso fue un honor tener esta tarde a tan directa concurrencia, y muy especialmente a usted, maestro, por habernos brindado su tiempo. De verdad, no nos queda más que agradecerle. Hay un documento que yo quiero compartir en este momento con usted y con toda la concurrencia que nos acompañó esta tarde.
No sé si alcanzan a ver ya nuestra pantalla. Ahora comienza. Muy bien. Sí se ve. Gracias. Es un diploma de agradecimiento que dice así: USAC con Progreso, Centro Universitario del Progreso, otorga el presente diploma al doctor José Antonio Fernández Bravo por haber impartido y desarrollado la videoconferencia La importancia de la enseñanza de la matemática para la vida, transmitida en vivo a través de las redes sociales de Comprogreso, Facebook Live, YouTube y Google Meet. 12 de septiembre de 2020, Progreso, Guatemala, Centroamérica, y aparecen las firmas de nuestro respetable director, doctor Luis Fernando Torres Arreaga. Muchísimas gracias a todos por haber estado esta tarde. No sé si el director de nuestro... Solo quisiera pedirles si podrían abrir sus cámaras para tomarnos una foto, por favor. A eso iba. Gracias. ¿Nos indicas en qué momento, Selden, por favor? Así metemos la panza y guardamos un poco la papada.